Maravilloso Dios. Bendito sea el Señor. Mi alma adora a Dios. Mi alma adora a Dios. Bendito sea el Señor. Maravilloso, maravilloso Dios. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es mi Dios. Qué lindo es el Señor. Bendito Jesús. Alabado sea Dios. Poderoso, poderoso es Dios. Bendito el nombre de Jehová. Santo es el Señor. Aleluya. Mi alma te adora, Dios. Qué lindo es el Señor. Bendito Jesús. Alabado sea Dios. Santo es el Señor. Aleluya. Maravilloso, maravilloso Dios. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Señor. Maravilloso Dios. Aleluya. Estamos, ¿verdad?, dando espacio para los hermanos que les plazca, ¿verdad?, en esta noche conectarse a disfrutar de este programa que con mucho anhelo, ¿verdad?, hemos estado trabajando para ser llevado a través de una vida para Cristo, bien sea por Facebook o una vida para Cristo fm490.com. Estás a tiempo para conectarte, ¿verdad? Si estás en Facebook, quieres entrar por una vida para Cristo fm490.com, pues te vas a gozar. Esta noche estamos aquí dispuestos a comenzar esta nueva programación, esperando que sea de bendición, ¿verdad?, para todos aquellos que puedan alcanzar este programa, que muchas veces no sabemos cómo Dios se glorifica y hasta dónde puede llegar la palabra de Dios. Lo que sí confiamos, ¿verdad?, que la palabra nunca torna atrás vacía, y lo que estamos queriendo llevar a través de este programa es conocimiento. Estamos tratando de llevar la enseñanza de la palabra de Dios, pero en medio de la enseñanza Dios se glorifica y trae algo más conforme al propósito de Él, porque el Señor es el que nos dirige y nosotros estamos, ¿verdad?, a la disposición de Él. Así es que en esta noche voy a estar haciendo una oración, buscando así la presencia, invocando al Señor en todo tiempo. Padre amantísimo, Dios del cielo, Dios de la gloria, en este momento te doy gracias, Señor, porque me has permitido llegar una vez más, Señor, hasta aquí, hasta la emisora, Dios, hasta este hogar, Dios amado, que se ha convertido en un oasis de bendición para tu pueblo, Dios amado, Señor. Que seas tú el que te glorifiques en esta noche, Dios amado. Tú conoces las necesidades que hay en los corazones, Dios, aquellas vidas, Dios, que están necesitando en esta noche. Oh, mi Dios, que tú intervengas en ellos. Seas tú, Señor, glorificándote, seas tú haciendo, seas tú obrando, Dios amado, Señor. Tú conoces toda necesidad, Dios amado. Pongo, mi Dios, todo en tus manos para que tú te glorifiques. En el nombre de Jesús, mi Dios amado. Amén. Amén. Como decía en esta noche, ¿verdad? Estamos llevando una secuencia de este programa que Gadi nombró, ¿verdad?, la Biblia libro por libro. Ese nombre lo puso el hermano Gadi. Y estamos trabajando este programa de esa manera, la Biblia libro por libro. Y este pues es el tercer capítulo que llevamos y nos hemos tenido que quedar, ¿verdad?, en el libro de Génesis, porque es importante que el pueblo de Dios reciba la enseñanza. Es importante, ¿verdad?, que aprendamos unas cosas que son fundamentales, que muchas veces leemos y las damos desapercibidos, no nos preocupamos, ¿verdad?, en penetrar en el conocimiento de qué es lo que Dios quiere con ese propósito, qué fue lo que Dios quiso provocar en ese momento. Y encontramos esos puntos de controversia o puntos difíciles para la gente entender. Si nosotros no comprendemos el comienzo, nunca podremos llegar a lo que es el plan de la salvación. Si no conocemos, ¿verdad?, esos puntos tan importantes que vienen desde Génesis, no vamos a poder entender el pacto que Dios tiene con el hombre, la oportunidad de salvación que Dios tiene con nosotros en este tiempo. No podemos entender entonces por qué Dios tuvo que entrar en un propósito para dar la oportunidad de salvación al hombre. Y muchas veces hablamos del plan de salvación, hablamos de la oportunidad de salvación y hablamos de pacto, pero muchas veces aún los cristianos no conocen el por qué estamos tratando esos puntos, por qué hemos llegado a lo que estamos viviendo en estos días. Hablamos de que Cristo vendrá por la iglesia, de que Cristo va a levantar la iglesia. Hablamos, ¿verdad?, de que habrá un juicio final. Hablamos de los acontecimientos finales del milenio. Pero, ¿por qué tenemos que llegar a esto? ¿Por qué se ha tenido que llegar a estos días? ¿Por qué en medio de los propósitos de Dios tuvo que establecer unos pactos con el hombre? Y hay un pacto en el cual nos ha tocado a nosotros vivir. Entonces, ¿por qué las cosas han ido cambiando? Estuvimos viendo desde el principio, ¿verdad? Hablamos sobre la creación, el hombre en el huerto del Edén.
Luego estuvimos hablando, ¿verdad?, de la salida del hombre del Edén hasta el arca de Noé. Y en el día de hoy vamos a estar estudiando precisamente el punto del arca a Babel. Conocimos la historia, ¿verdad?, de lo que sucedió en el relato anterior y a quienes Dios escogió para que estuviesen en el arca, y allí explicamos, ¿verdad?, que fue un medio de salvación para Dios establecer una nueva oportunidad de vida para el hombre. Eso, ¿verdad?, lo discutimos, lo analizamos, pero ahora vemos, ¿verdad?, para aquellos que estuvieron en el programa anterior, del arca hay un periodo de tiempo que es muy importante, de que el hombre sale del arca hasta Babel. Cuando leemos, ¿verdad?, los acontecimientos bíblicos, vamos a entender que ese periodo de tiempo fue diferente a los demás y hubo un propósito demasiado importante para la raza humana. Primero, sabemos que el arca, después del diluvio, ¿verdad?, estuvimos explicando que hizo su parada ya en el monte Ararat, lo que conocemos como Armenia, pero a la salida del arca sucedieron unas cosas. Y en la primera que sucedió fue que Dios bendijo a Noé. ¿Y por qué Dios bendijo a Noé? Dice el relato bíblico que Noé ofreció sacrificio a Jehová después de que salió del arca. Lo primero que él hizo fue hacer sacrificio a Jehová Dios. Dios no se lo había requerido. Dios no le había establecido que le hiciera sacrificio, que le hiciera holocausto a Dios. Él hizo algo de parte de su corazón, que salió de su corazón en ofrenda a Dios, buscando agradecimiento a Dios. Demostró su agradecimiento a Dios por lo que Dios había hecho, que Dios le había salvado a él y su familia, su esposa y sus hijos, 8 personas que salieron del arca, y él estaba agradecido de Dios. Muchas veces a nosotros se nos olvida, en esos momentos en que clamamos a Dios, en esos momentos en que vemos la misericordia de Dios sobre nosotros, que Dios se glorifica, vemos las bendiciones que recibimos de parte de Dios día a día, pero se nos olvida decir: Señor, gracias, porque lo que ha llegado a mi vida es porque tú me lo has dado. Señor, gracias porque el día que he vivido hoy, tú me lo permitiste vivir. Las bendiciones que tuve, tú me las diste. Si tuve comida en mi mesa, fue porque tú así lo permitiste. Porque cuando Dios cierra la bendición, no hay quien la abra, pero Dios ha permitido todas esas cosas y se nos olvida dar gracias a Dios. Pero Noé, en un gesto de agradecimiento, dice que ofreció holocausto a Dios, y por eso nos dice el relato bíblico que Dios lo bendijo. También, ¿verdad?, a la salida del arca, Dios le da una ordenanza a Noé y a sus hijos. Una ordenanza nueva, porque Dios todo el tiempo ha pactado con él. Y esas son las situaciones que nosotros tenemos que entender como cristianos. No fue solamente que Dios permitió que ellos se salvasen al estar en el arca, que ahora llegan a tierra segura, bajo el diluvio, bajaron los niveles de agua, ahora están en tierra firme, pero ahora voy a vivir desenfrenadamente. No, la palabra dice que Dios le dio unas ordenanzas, y lo primero que le dijo fue: fructificad y multiplicad y henchid la tierra. Henchid es llenar. Dios le dio la ordenanza a ellos de que iban de ahí en adelante, de esta familia hacia adelante. Ahora ellos tenían la responsabilidad que le había dado a Adán y a Eva en el huerto del Edén, de poblar la tierra. De los descendientes de ellos iba a ser llena la tierra. Y esa ordenanza se lo dio. Cuando analizamos la palabra de Dios, comprendemos que mientras ellos estuvieron en el arca, dice que entró Noé, su esposa y sus hijos. Y esos fueron los mismos que bajaron. O sea que hasta ese momento los hijos de Noé, ninguno había tenido hijos. Y eso lo podemos confirmar por la palabra. Ninguno de los hijos había tenido. Dice que comenzaron a tener hijos después de que salieron del arca, ¿verdad? Después de que Dios pactó con ellos. Entonces ahí es que viene el cumplimiento. Dios le dio esa ordenanza. Dios le cambió, una vez que salieron del arca, Dios le cambió la dieta al hombre. ¿Por qué toco este punto? Porque muchas veces la gente lee y dice: wow, pero si antes el hombre lo que comía era legumbres y fruta, como explicamos anteriormente. Entonces, ¿cuándo el hombre comenzó a comer carne? Pues cuando el hombre sale, la familia no sale del arca, ahí viene de parte de Dios un cambio para la dieta del hombre. Y Dios le dijo, eso lo encontramos en el capítulo 9 de Génesis, versículo 3: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y hierbas os lo he dado todo. Ahí Dios, ¿verdad?, le da autorización al hombre para comer carne. Hasta ese momento el hombre lo que comía era legumbres, frutas y vegetales, era vegetariano.
Pero ahora vemos que Dios le da un privilegio nuevo, si así podemos llamarlo. Un privilegio nuevo, ¿verdad? Una ordenanza nueva, que de todo aquello ser viviente que había sobre la faz de la tierra, el hombre podía alimentarse de ellos. Recordemos que los animales también fueron creados por Dios. Sin embargo, Dios había puesto al hombre sobre toda la creación. Y ahora le da, ¿verdad?, la autorización para disfrutar, ¿verdad?, en su alimentación de aquello que Dios había creado, de los demás animales. Y nuevamente establece una prohibición para con el hombre. Recordando que en el huerto del Edén, Dios le había dicho al hombre que había un árbol del cual su fruto no podía comer. El árbol del fruto del bien y del mal. Dios le había prohibido al hombre comer de aquel árbol. Ya, ¿verdad?, tocamos la historia. Pero ahora nuevamente, en esta nueva oportunidad de vida, Dios establece una prohibición para el hombre. A pesar de que le dijo que podía comer de la carne, de todo animal que ser viviente que había sobre la faz de la tierra y los frutos. Pero sin embargo, en Génesis 9:4, vemos que dice: empero, carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. O sea, usted lo puede evidenciar en la palabra. Que Dios le estableció al hombre como ordenanza que de aquellos animales, ¿verdad?, podía comer, pero no, ¿verdad?, animal que tuviese su sangre. Tenía que el animal ser degollado, que derramase su sangre. Y Dios le prohibió al hombre, ¿verdad? Y a través de la historia ha sido así. En la palabra de Dios queda claro y establecido. En Levítico podemos leer, ¿verdad?, que le habla al pueblo del pacto, prohibiéndole al hombre del pacto, ya establecido la ley de Dios para con el hombre, le prohíbe comer animales ahogados y animales que no fuesen muertos de manera que no fuese degollado. O sea que el animal tenía que derramar su sangre para poder el hombre alimentarse de él. Y eso también lo encontramos más adelante en el libro de Hechos, donde está hablando para nuestro tiempo. En el Nuevo Testamento está hablando ahora para nuestro tiempo. Y le habla a la humanidad, ¿verdad?, dándole la prohibición de comer carne ahogada, de comer la sangre del animal, porque representa ante Dios la vida del animal. O sea, nosotros podemos comer carne, pero no carne con su sangre. El animal se supone que sea degollado y que bote su sangre. Pero si yo encuentro un animal que fue ahogado y sé que fue muerto de esa manera, si haya sido en esos momentos, yo no voy a participar de ello. ¿Por qué? Porque estaría en desobediencia a Dios. O sea, es una enseñanza que nosotros llevamos bíblicamente. ¿Y desde cuándo se estableció? Mire, desde que el hombre salió del arca, después del diluvio universal, Dios le dio esa prohibición al hombre y está establecida todavía aún en nuestro tiempo. Ahora, Dios establece un pacto también con el hombre. En capítulo 9, versículo 11, estableceré mi pacto con vosotros y no fenecerá más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Un pacto que Dios hizo, ¿verdad?, con Noé y su familia, con la nueva generación que de ahí iba a salir, que la tierra jamás volvería a ser destruida por agua. O sea, pueden haber inundaciones parciales en algún sitio, ¿verdad?, por desniveles de terreno o por algún fallo ecológico, por algún desastre de la naturaleza, pero en sí es algo parcial. Pero en el término local, general, como dio la palabra, ¿verdad?, un diluvio universal dice que jamás volverá a ocurrir sobre la faz de la tierra. Y eso es un pacto que Dios establece con el hombre. Para confirmar ese pacto, porque Dios siempre ha sido claro en sus cosas. Dios siempre ha mantenido, ¿verdad?, una relación amplia con el hombre y clara. El que le falla a Dios es el hombre. No es que Dios nos falle a nosotros. Nosotros sí le hemos fallado a Dios, pero no encuentro en la Biblia la que Dios nos haya fallado a nosotros. Entonces le pone como señal de ese pacto: mi arco pondré en las nubes, en el cual será por señal de convenio entre mí y la tierra. Lo que conocemos como el arco iris, que en esos días, ¿verdad?, cuando comienza una lloviznita, comienza a verse precioso en el cielo. Yo tuve el privilegio de una ocasión, andaba con mi esposa, que está allí en mi casa, ¿verdad?, escuchando el programa, y se nubló y comenzaron a caer una llovizna, y pudimos ver 4 arcoíris a la vez en el cielo. Aquello fue precioso, única vez que he tenido ese privilegio. 4 arcoíris en posiciones diferentes en el cielo.
algo que jamás podré olvidar, porque si hay algo que es hermoso es el arco iris. Pero qué lindo, ¿verdad? Cuando pudimos ver 4 a la vez en diferentes posiciones, diferentes lugares, diferentes puntos de vista. Y es una señal, teníamos conocimiento de que es una señal de que Dios estableció que no volverá a haber un diluvio universal. Y cada vez que lo vemos, recordemos por qué existe el arco iris. Porque Dios lo estableció como señal de su pacto con el hombre. Ahora vemos la importancia de la genealogía de los hijos de Noé. Hablamos que salieron del arca, tuvieron ese privilegio, ¿verdad?, de que Dios los libró de la destrucción y escogió a Noé y su familia para crear una nueva generación, una nueva raza humana de ahí en adelante. Pero ¿cuál es la importancia de que nosotros como cristianos, como creyentes de la palabra de Dios, como estudiantes de la palabra, conozcamos, ¿verdad?, esa genealogía? Cuando comienzas a estudiar y empiezas a buscar libros seculares, libros históricos, puedes encontrar diferentes argumentos. He encontrado argumentos de que establecen una duda, escritores estableciendo una duda entre cuál era mayor, si era Sem o era Jafet. Pero hay un verso en la palabra que dice que Jafet era el segundo. Y hay otro verso que habla de Cam como el hijo menor. Entonces eso deja establecido que Sem era el hijo mayor. Por eso algunos de los escritores lo confirman así, pero he encontrado, ¿verdad?, mi lectura, que existe ese tipo de comentarios donde se ha generado dudas sobre la realidad de cuál de los hijos era el mayor. Pero por la palabra lo podemos evidenciar. Ahora lo que estamos buscando es, ¿verdad?, que se tenga el conocimiento de lo importante que es conocer ese linaje. De Sem, el hijo mayor, tenemos que mirar la descendencia, porque de ahí salen los semitas. Sus tierras se extendieron, ¿verdad?, desde el Mediterráneo hasta el Océano Índico. Es decir, que la descendencia de Sem fue la que pobló el área de Asia. Bien importante conocer eso. ¿Por qué? Porque de esa descendencia, de esa población, fue que salió Abraham. En el Asia quedaba Ur de los caldeos. Y de ahí fue que Dios escogió, ¿verdad?, Abraham, que más adelante estaremos viendo, pero aclarando por qué es tan importante usted conocer estos puntos históricos y de genealogía, porque nos trae una realidad a nuestros días y una claridad a nuestra vida espiritual. Es decir, que esa descendencia pobló el área de Asia. Sin embargo, Jafet, con su simiente en el norte, dice que toda Europa se extendió, la descendencia de Jafet se extendió hacia la zona de Europa. Y fueron los que poblaron, ¿verdad?, todo ese litoral de Europa. ¿Y por qué es importante conocerlo? Pues porque de ahí proceden precisamente los filisteos, Gog y Magog, que son de una descendencia de Jafet. Ahora, ¿cuál es la importancia de conocer que los filisteos? Cuando vemos el marco histórico más adelante, los filisteos fueron uno de las razas o de los pueblos que más problemas le causó al pueblo escogido de Dios, a la descendencia de Abraham. Fueron los que más problemas le causaron, que más guerra hubo entre ellos, más enemistad hubo entre ellos, los filisteos. Tenemos que ver de dónde surge, pero también es importante conocer, ¿verdad?, que a pesar de esa situación, de las guerras que había entre ellos, cuando llega el momento en que Noé bendice a sus hijos, dice que en la bendición de Jafet entraba el que tu simiente habite con la simiente de Sem. Y esto se cumplió, históricamente se cumplió, que hubo un tiempo en que la descendencia de los filisteos estuvieron conviviendo en los mismos terrenos del pueblo de Israel, estuvieron conviviendo. Y eso, ¿verdad?, un marco histórico nos deja claro eso. Cuando comenzamos a escudriñar la historia, ¿qué sucedió ahí en los conflictos políticos que había? Los conflictos políticos del pueblo de Israel, que nunca pudieron establecer un reino completo desde que, punto, ¿verdad?, que tocaremos más adelante, desde que Dios los formó como nación hasta el tiempo de David, nunca pudieron tener un gobierno que los mantuviese estable, sino que hasta el reinado de David fue cuando vino a unificarse el pueblo de Israel. Y eso pues es un adelanto de lo que estamos llevando. ¿Y por qué es importante reconocer sobre Gog y Magog? Cuando ustedes leen Apocalipsis, capítulo 20,
los tiempos finales, luego del milenio, dice que se levantarán Gog y Magog para hacer guerra en contra de los santos, contra del reino del milenio. Y dice que descenderá fuego del cielo y los destruirá. Es una profecía que está establecida en el libro de Apocalipsis. Entonces tenemos que ver de dónde surgieron estos pueblos. Gog y Magog representan dos pueblos, pero esos dos pueblos que se representan ahí vienen de la descendencia de Jafet y se levantarán, ¿verdad?, en el futuro, un futuro que yo diría no muy lejano ya en este tiempo, porque ya el tiempo que estamos viviendo estamos en lo que reconocemos en este tiempo, ¿verdad?, como la negación de la verdad de la palabra de Dios, la apostasía, donde se está llamando lo malo bueno y lo bueno se está llamando malo. Y eso lo hemos hablado mucho, pero tenemos que seguirlo hablando. ¿Por qué? Porque necesitamos alertar al pueblo de Dios que el levantamiento de la iglesia no está muy lejos. El levantamiento de la iglesia está a la puerta, porque el cumplimiento bíblico está ahí al pie de la letra. Y estamos viendo los adelantos de la ciencia, como decía, que en el último tiempo la ciencia se multiplicará. Y todo esto que estamos viendo, que nos sorprende a nosotros los cristianos, como las leyes que se están levantando en este tiempo van en contra de lo que Dios ha establecido y de lo que se ha mantenido por tantos años hasta hoy, ¿verdad?, como algo moral, algunos de ellos, algo sano, algo conforme al corazón de Dios. Pero hoy día se está transversando la palabra de Dios. Hoy día están saliendo versiones bíblicas que, como he alertado muchas veces, que hay que tener cuidado cuando se va a comprar una Biblia, porque hay versiones bíblicas que están contradiciendo lo que dice la Biblia original. Y el propósito de todo esto es desviar al cristiano de la verdad, del conocimiento que lo lleva a la salvación. Ese es el propósito de esto. Maquinación del mismo enemigo de las almas, es decir, Satanás, el diablo, para que la gente no pueda salvarse. ¿Por qué? Porque ponen su corazón entonces en lo que no es la verdad de Dios. También vemos la descendencia de Can. La descendencia de Can se extendió hacia el sur. Entonces, es decir, que si se extendió hacia el sur, se extendió hacia la zona de África. Pobló la zona de África. Entonces, buscamos los nombres, ¿verdad?, de esos descendientes. Y dice que de ahí descienden los etíopes, los fenicios, los acaidos, los Nínive y Cus, ¿verdad? Nínive, que conocemos bastante la historia sobre Nínive, queda en África. Y eso yo se lo he enseñado a la iglesia. Porque cuando Dios mandó a Jonás, un entremés, cuando Dios envió a Jonás hacia Nínive no se viajaba en barco. Él quiso irse lejos de lo que era la voluntad de Dios, hacia Tarsis, hacia Europa. Pero Dios lo había mandado por una ruta que no había que coger barco. Y él tuvo que coger la ballena para volver entonces a la orilla. Pero eso es historia que usted ya conoce. Pero vemos la historia de Nínive. ¿De dónde sale? Sale de la misma descendencia de Noé, del hijo menor de Noé. De ahí salen los africanos. Ahí hubo lo que se pudo haber sido una bendición, fue una maldición de parte de Moisés para su hijo. Y más triste, cuando leemos esa historia, tenemos que comprender lo que pasó en aquel momento. Conocemos de que Noé en un momento se desnudó y dice que su hijo menor Can, relata la palabra, publicó la desnudez de Noé, de su padre, ante sus hermanos, y se burló prácticamente de la desnudez de su padre. Y hay que tener cuidado con lo que leemos y lo que interpretamos por la Biblia, porque estuve leyendo un libro que decía que, y les hablo lo que, no lo voy a nombrar el libro, pero un libro que decía que era que Jafet y su hijo Can, Can y su hijo Canaán habían abusado de su padre. Eso lo leí en un libro. Bueno, y es triste y lamentable que haya mentes que puedan desviar, como estaba diciendo ahorita, lo que es la verdad de la palabra de Dios, que habían abusado solamente de su padre. Eso es lo que el comentario que hay en ese libro. Pero la realidad, la palabra no expresa eso, ni da a entender nada de eso, sino que era vergonzoso anunciar la desnudez de su padre. Y dice que sus otros dos hermanos, Sem y Jafet, fueron y lo cubrieron. Dice que caminaron, se pusieron las vestimentas y caminaron de espaldas para no ver la desnudez de su padre, el respeto que había en ese tiempo sobre el padre. Entonces dice que caminaron de espaldas y cubrieron a su padre, ¿verdad? Pero el hijo menor se llegó a mofar, ¿verdad?, de la desnudez de su padre, y esto le creó
que en vez de recibir una bendición, recibió una maldición. Y dentro de eso que le anunció su padre Noé, dijo que la descendencia de Canaán, que venía siendo hijo de Can, sería esclavo de sus hermanos. ¿Qué ha pasado a través de la historia? Cuando buscamos la historia universal del mundo, ¿qué ha pasado con el pueblo de África? Ha sido esclavo de todas las naciones del mundo, de todos los imperios del mundo, transportando esclavos, ¿verdad?, para ser vendidos en América. Esclavos llegaron a Puerto Rico desde África, africanos que los trajeron como esclavos a Puerto Rico, los capturaban como si hubiesen sido animales salvajes para ser vendidos como esclavos. Fue profetizado, fue una maldición, una profecía de parte de Noé, y se vio el cumplimiento. O sea, de ahí salieron los negritos, los cusitas, los africanos, salieron de esa descendencia. Y no es que estemos usando el racismo, no es que estemos mencionando, ¿verdad?, denigración con nadie, sino lo que estamos es reconociendo la historia de dónde surgen las cosas y por qué surgieron. Esa es la claridad de lo que nosotros queremos llevar, que usted entienda. Hubo diferentes pueblos. Canaán, un pueblo, ¿verdad?, que sale de la descendencia de Can. Muchísimos problemas con el pueblo escogido de Dios, muchísimas dificultades entre ellos, muchísimas guerras. Entonces fue el terreno donde fue el pueblo de Dios a habitar, y tuvo que conquistar aquellos terrenos. Tuvo que pelear ampliamente, ¿verdad?, contra los cananeos, y todo el tiempo se mantuvieron en conflicto. Pero también de ahí sale Sodoma y Gomorra. De esa misma descendencia, de la descendencia de Canaán, sale Sodoma y Gomorra. Y conocemos la historia de lo que fue Sodoma y Gomorra, lo que representó en la palabra de Dios, lo que representó en el marco histórico de la vida del hombre, y afecta, ¿verdad?, el desarrollo de esa población hasta los días de hoy. Porque el término del pecado de Sodoma y Gomorra todavía en este tiempo se aplica, y bíblicamente todavía se aplica en base a la magnitud del pecado principal que había en aquellas naciones. O sea, ahí estamos viendo el marco histórico de ellos. Y vemos que de ahí, después de conocer esa descendencia tan preciosa y maravillosa de parte de la descendencia de Noé, entramos a la Torre de Babel. La Torre de Babel, el marco histórico es que aquel pueblo que Dios le había mandado a poblar la tierra, Dios le había dado instrucciones de henchir la tierra con sus hijos y desarrollar, ¿verdad?, a través de toda la tierra. Tuvieron en su mente y en su corazón el edificar una torre con el propósito de mantenerse todos juntos en un mismo lugar. Que extendiendo una torre que llegase hasta el cielo, ese iba a ser el centro de guía para todos ellos. Se iban a encaminar en base a esa torre. Miramos a la torre y sabemos que estamos todos unidos. Y vamos a mantenernos unidos, ¿verdad?, porque ese va a ser nuestro punto de encuentro. Y comenzaron, dice la palabra, ahí cambiaron la técnica rústica que tenían de trabajar el barro, y comenzaron a hacer ladrillos y a usar betún, ¿verdad?, para unir los ladrillos, y comenzaron esa construcción. Y dice que Dios vio que el hombre había establecido un propósito y que iba a ir de continuo hacia él, que no iba a haber forma de que el hombre retrocediera. Y Dios tuvo que bregar de una manera especial para turbar aquellos corazones que ya habían emprendido la obra, que ya habían comenzado a edificar aquella torre para dirigirse por ella. Entonces, todos hablaban una misma lengua hasta ese momento. Los que habían descendido del arca habían mantenido su mismo lenguaje, y era el que todos conocían. Pero allí Dios hizo algo, y fue que en el propósito de Dios le repartió lenguas. Dice que la Torre de Babel quiere decirle confusión, porque allí Dios puso confusión en el hombre y comenzó a dar idiomas, ¿verdad? Podemos interpretar por familia, porque la separación fue por grupo. Y en la sabiduría de Dios trabajó de esa manera. Comenzó a dar diferentes lenguajes, y entonces no se entendían ellos en el propósito. Imagine usted dirigiendo un proyecto y que usted vaya a darle instrucciones a alguien y esa persona no entienda lo que usted le está diciendo. Y usted es el ingeniero y tiene que dar las instrucciones. ¿Y cómo le voy a dar las instrucciones si esa persona no me entiende y ni yo entiendo? Y usted necesita algo y va a hablar conmigo y yo no entiendo lo que usted me esté pidiendo. O
se atrasó y ahí se paralizó la obra de la Torre de Babel. Y Dios confundió a aquel pueblo, ¿verdad?, con la diversidad de lenguas. Dice en el versículo 8 de capítulo 11 de Génesis: así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar. Y se esparcieron, ¿verdad?, por familia, a poblar entonces la tierra. Y ahí es donde viene lo que yo estaba explicando antes, de las generaciones de Noé, que cada cual por su familia se fueron hacia un término diferente. ¿Por qué? Porque se fueron en base a los que se entendían entre ellos. Los idiomas que Dios puso, pues mira, los que se entendían entre ellos se fueron por grupos. Y unos cogieron hacia el norte, unos cogieron hacia el oriente y otros se emprendieron hacia el sur. De esa manera, Dios continuó el propósito que había establecido con el hombre de poblar la tierra que ya Dios había creado. Que no se limitaba a aquel pedazo, ¿verdad?, donde ellos querían permanecer, sino que había mucho más que eso para el hombre. Muchas veces nosotros nos cortamos la bendición de Dios. El hombre tenía la bendición de poder poblar toda la tierra y querían quedarse en un pedacito, sin explorar qué había fuera de ahí. Muchas veces Dios tiene cosas grandes para ti y tú no quieres crecer, no quieres desarrollarte, no quieres seguir hacia adelante, quieres quedarte estancado en la misma losa donde estás. Pero Dios quiere que tú te muevas de esa losa. Dios tiene cosas preciosas para ti, pero tú tienes que avanzar hacia más adelante, hacia donde Dios tiene la bendición grande para ti, o donde está la necesidad en la cual Dios se va a glorificar a usarte para hacer el canal de bendición. ¿Quieres que Dios te use? Pero no me quiero mover de aquí. Quiero que Dios me dé una bendición grande, pero no hago nada para que Dios me dé la bendición grande. Si quiero recibir bendiciones grandes de parte de Dios, si quiero que Dios me use con poder y autoridad, entonces tengo que moverme a irme a meterme con Dios, a irme en contacto con Dios, a hablar con Dios, a humillarme delante de Dios, a pedirle a Dios que me capacite, a pedirle a Dios que me use. Tengo que sacar tiempo para intimidar con Dios, porque ahí es donde se llena uno de la presencia del Espíritu Santo, y la voluntad de Dios se fija en uno para usar a uno en la manera que Él necesite usarnos. No como nosotros establezcamos, sino como Él necesite usarnos. Pero para Dios usarte, tú tienes que tener una disposición y tienes que hacer la parte que te corresponde. Mucha gente en las iglesias, y les hablo como pastor, mucha gente quieren crecer, quieren que Dios los use, quieren tener ministerio, anhelan ministerio, pero no se mueven a buscarlo. Se quedan todo el tiempo en la misma losa estancados, en la misma silla, que llegan y se sientan cuando llegan al culto, ahí pasan el culto, salen de ahí para irse de nuevo a sus casas y el otro día regresan de nuevo a la misma silla. Pero ¿cuándo pasaste al altar? ¿Cuándo buscaste una penetración más grande con Dios? Entrar en un contacto mayor con Dios, en un contacto divino. O sea, tenemos que pagar ese precio, tenemos que movernos. Le pasaba a este pueblo. Dios tenía mucho para ellos y ellos se conformaban con un chispito. Se conformaban con estar todos juntos en el lugar donde estaban. Se iban a terminar los abastos de alimentos y no pensaban en eso, que llegaba un momento que se terminaban los abastos y ¿qué iban a hacer? Pero Dios tenía otro sitio que Dios había preparado para bendición de ellos, como los tiene preparados para ti. Busca ese propósito de Dios. Dato importante, ¿verdad?, en la historia del pueblo del pacto. Tenemos unos datos que son muy importantes, que nosotros como creyentes tenemos que marcarlo en nuestra vida, reconocerlo y tenerlos bien fijos en nuestro corazón. ¿Qué fue lo que pasó en el pacto, ¿verdad?, que Dios estableció con el hombre? De la descendencia de Sem, una vez dispersos los linajes, el Señor escogió a un hombre llamado Abraham. Como dije ahorita, de la descendencia de Abraham, que pobló la zona de Asia, de allá fue que Dios llamó a Abraham. En un tiempo más adelante, en Génesis 12, versículos 1 y 2, que dice: empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendecirte he y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Una promesa de parte de Dios para un hombre en particular. Había corrido el tiempo. Después de que bajaron del arca, había corrido el tiempo. Ahora, la gente comienza nuevamente a alejarse de Dios. Cuando analizamos históricamente qué fue lo que pasó, que en esos capítulos no entra en unos detalles de cosas que pasaron, pero sí hay cosas que podemos percibir.
Y es que el hombre nuevamente se había ido alejando de Dios. El hombre había comenzado a entrar en el paganismo. Y eso lo analizamos cuando escudriñamos esos versos, que es lo que nos quieren decir ciertos puntos que hay escritos, que aquellos pueblos pues tenían sus estatuillas, adoraban imágenes, adoraban dioses. ¿De dónde había salido esa práctica? La habían establecido ellos mismos, habían dejado a Jehová Dios, habían dejado al que los salvó del arca, al que les dio una oportunidad de llenar la tierra, ahora se habían apartado de él. Pero Dios encontró un hombre que dice que andaba conforme al corazón de Dios, andaba con temor a Jehová Dios, marchaba justa y honestamente delante de Dios, y Dios se fijó en él, y Dios se allega a él, ese hombre llamado Abraham. Y de ahí, en esa promesa y esas instrucciones que Dios le dio, viene una bendición que alcanza todavía a nosotros en este tiempo, aunque no vamos a tocar eso ahí directamente ahora, pero Dios estableció ese pacto con él desde allá de Ur de los Caldeos. Dios le dio esa instrucción para que saliera de su casa y de su parentela. Entonces, Dios pacta con él cuando él tenía 90 años de edad. Qué lindo, ¿verdad? Como dije en otros programas, los años eran los mismos que ahora. Los años eran los mismos que ahora. Apreciamos que en esa bendición, ese llamado que Dios le hace, él se da a cumplir. Él se dio a cumplir lo que Dios le había ordenado. Fue una experiencia personal de él con Dios. Algo que él no conocía, pero Dios, ¿verdad?, en su infinita misericordia y su grandeza, quiso hacerlo, ¿verdad?, y se quiso comunicar con él. Y se encaminó a cumplir. Dios pacta con Abraham de esta manera: a tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto, es decir, el Nilo, no dice el nombre, pero desde el río de Egipto, el Nilo, hasta el río grande, que conocemos como el Éufrates. Dios le marcó, le estaba dando, ¿verdad?, los puntos de coordenada de las tierras que Dios le iba a dar a él y a su simiente para vivir en ella, para poseerla. Unos términos preciosos, unas llanuras preciosas, donde se podía llevar el cultivo de cualquier tipo de producto, de cualquier tipo de agricultura. Eran terrenos fértiles, porque había afluentes de agua, que era lo más, sigue siendo en este tiempo lo más importante para tener terrenos fértiles. Y Dios le estaba dando esa promesa de que esos terrenos se los iba a dar a él y a su descendencia. La palabra nos marca, ¿verdad?, que cuando Abraham salió de su tierra, cometió un error. Porque Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Pero Abraham se llevó a su padre y a su sobrino Lot. El papá de Abraham había muerto. Entonces vemos que Tare era el patriarca de la familia, era el que tomaba decisiones en la familia. Y todavía, ¿verdad?, Abraham estaba sujeto a su patriarca. Y su patriarca hizo con él, y él no quiso dejarlo solo. Pero Dios le había dicho: sal de tu tierra y de tu parentela. O sea, le había hablado directamente. No solamente de la tierra, sino de tu parentela. Muchas veces nosotros tenemos que salir del medio ambiente donde estamos para poder desarrollarnos. Muchas veces lo que vivimos es bajo la sombra de otros. Y es necesario que brillemos con luz propia. Muchas veces es necesario, para tú crecer, es necesario salir del medio ambiente donde te encuentras. Porque hay cosas que no te dejan crecer. Hay cosas que no te dejan avanzar en tu vida espiritual. Hay cosas que no te dejan avanzar en tus decisiones espirituales. ¿Por qué? Porque dependes de otros. Muchas veces estamos dependiendo de otros, que son las cabezas de familia, que son las cabezas de hogar, y no nos dejan crecer a nosotros. Recuerdo en mi hogar, mi hermano, cuando aceptó el Señor, tuvo que irse de casa. Pero tomó la decisión de hacerlo porque se le prohibió ser cristiano. Y él dijo: pues yo quiero servirle al Señor, y si me tengo que ir de la casa, me voy de la casa. Y prefirió dormir, ¿verdad?, en un patio de una casa, pero sirviéndole al Señor. Y gracias a esa decisión sabia que puso en su corazón, hoy día prácticamente a toda la familia le sirve al Señor. Gracias a mi hermano, ¿verdad?, que ya partió con el Señor, habiendo sido obrero de Dios, pastor de Dios, pero tuvo que salir de casa, tuvo que salir de su familia para poder servirle a Dios, para poder buscar la salvación suya personal. Y dice que queremos ministerio,
y el medio ambiente no nos permite desarrollarnos. Pero entonces tú tienes que tomar decisiones. Hay gente adulta que todavía están viviendo bajo el amparo y el abrigo de las decisiones de otros y no crecen espiritualmente. Aquí vemos la bendición de que Abraham salió en el cumplimiento, pero se llevó consigo a su padre Tare y esto le atrasó en el camino. ¿Por qué? Porque Tare era anciano ya. Tuvieron que estancarse en Harán. Allí se estancó en Harán el propósito de Dios hasta que murió el viejo Tare. Cuando murió el viejo Tare, entonces Abraham pudo salir a cumplir lo que Dios le había ordenado y llegar a la tierra donde Dios quería que llegara. Pero tuvo un retraso en su camino, tuvo que esperar a que su padre muriese allá en Harán, estancados allí, sin poder seguir hacia adelante, para cumplir, que se cumpliese el propósito de Dios. Las cargas que muchas veces nos echamos, que no son de nosotros, los arrastres que muchas veces tenemos, que no nos dejan avanzar, tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, en base a que su padre murió, pero llevaba consigo a su sobrino Lot, que era huérfano, y arrastraron con él. Vemos que hay un nuevo pacto para Abraham una vez llega a las tierras prometidas por Dios, porque llegó, a pesar de que llevaba consigo, ¿verdad?, su descendencia, logró llegar a la tierra prometida, pero había una situación difícil, y era que la esposa de Abraham era estéril, no había podido tener hijos, a los 90 años no había tenido hijos. Viendo una promesa de parte de Dios de que su simiente, ¿verdad?, iba a poblar la tierra, de que esa tierra iba a ser heredada para su simiente, él pensó como hombre. En aquel momento Abraham pensó como hombre y Sara pensó como mujer, pero no como mujer de Dios, sino como una persona que no tiene la dirección de Dios, que no presta atención a lo que Dios quiere, al propósito de Dios, a la voluntad de Dios, y se turbó. Y permitió que en el marco histórico Abraham tuviese un hijo que no era parte de la promesa de lo que Dios estaba llamando. Y es ahí la historia que usted conoce, ¿verdad?, que Sara pidió que su sierva, conforme a la costumbre que había, si su sierva tenía un hijo de su esposo, ese hijo le pertenecía a Sara, porque la servidumbre le pertenecía, ¿verdad?, a los amos. Y ella hizo, ¿verdad?, que Abraham se acostase con su sierva para tener un hijo, y de ahí salió Ismael, el hijo mayor de Abraham, pero no era el hijo de la promesa que Dios tenía. Entonces Dios le reclamó y habla nuevamente con Abraham, y dice que en esa visitación de Dios a Abraham, cuando le dijo que la simiente vendría de Sara, dice que Sara estaba escuchando tras la puerta. Muchas veces estamos escuchando lo que no debemos escuchar, ¿sabes? Muchas veces ponemos el oído en lo que no es para nosotros y se turba nuestro corazón, porque Dios le estaba dando unas instrucciones a Abraham y ella estaba escondida detrás de la puerta escuchando, y dice que se rió. Ella se rió porque dijo, a esta edad voy a tener simiente, cuando ya ha pasado en mí la costumbre de las mujeres, es decir, el periodo menstrual, donde las hormonas del cuerpo se activan. Dice que ese periodo de tiempo había pasado ya en ella, y siendo, ¿verdad?, su esposa de 99 años, ella se rió, le estuvo, ¿verdad?, algo de burla. Dijo, ¿por qué te has reído? Y ella entonces ahí entró en la mentira. No, no me he reído. Sí, te reíste. A Dios no se le escapa nada. Podremos mentir ante el hombre para quedar bien, pero delante de Dios, ¿quién podrá con una mentira ocultarse? Ese es el cuidado que tenemos que tener. Porque la palabra de Dios me dice que toda mentira es pecado. Porque Dios prohíbe al hombre la mentira. Entonces, si la mentira es pecado y tratamos de justificarnos y quedar bien con la mentira, estamos quedando mal delante de Dios y podemos perder la salvación por la mentira. Mucha gente en el diario vivir acostumbran tratar de arreglar las cosas y quedar bien con el hombre en base a una mentira. Pero no hay nada que no sea escrito en el libro de los cielos. Mentimos para quedar bien, pero estamos quedando mal con Dios. Lamentablemente ese fue el papel de Sara en aquel momento. Se rió, no creyó lo que venía de parte de Dios, pero Abraham sí creyó. Más adelante él le dice que a partir de ese periodo, en un año, vería la simiente. La palabra da testimonio de que entonces esta mujer, entrada en edad, habiendo pasado el tiempo del periodo menstrual de las mujeres,
Y un hombre de 99 años dice que ella quedó embarazada y tuvo entonces su hijo Isaac. Que Isaac, nombrado por Dios, ¿verdad?, significa risa. Significa risa. Por eso fue que Dios, ¿verdad?, le dio esa alianza de que el nombre que iba a llevar era Isaac, que representa risa. De ahí sale ese nombre que usted tanto ha conocido. Y ahí Dios le da también unas instrucciones nuevas en ese terreno donde estaban. Dios le dio una ordenancia a Abraham y le habla en el capítulo 17, versos 10 al 14. Le dice que le habló de la circuncisión para toda la descendencia, todo hombre que saliese de la descendencia de Abraham había de ser circuncidado. Y vamos a leerlo para que los hermanos tengan claro de lo que estamos tratando. Verso 10 al 14 dice: este será mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu simiente después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado a dinero de cualquier extranjero que no fuere de tu simiente. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne para alianza perpetua. Ahí, una alianza que Dios hizo con Abraham. Relato, cuando usted lee, un dato curioso, ¿verdad?, que Abraham inmediatamente se dio al cumplimiento del pacto que Dios le estaba estableciendo para su descendencia. Y dice que el mismo día tomó todos los varones, hombres que había en su casa, ¿verdad?, aún la servidumbre, y su hijo Ismael, que ya tenía edad de 13 años. Y el mismo día que se circuncidó Abraham, fue circuncidado su hijo y todo hombre que había bajo su casa. Cumplió el mismo día, ¿verdad?, con Dios en lo que Dios le estaba estableciendo como pacto. Y de ahí comienza ese pacto que usted tanto oye hablar entre el pueblo de Judá o el pueblo de Israel, del pacto de la circuncisión. ¿Por qué hago la mención claramente de lo que usted oye hablar en cuanto al pueblo de Israel? Porque ese pacto de la circuncisión se mantuvo como pacto, como parte de un sacrificio, de un rito. Pero tenemos que recordar que los ritos fueron abolidos por Cristo. Y para nosotros, que somos el pueblo gentil, ese pacto ya no está establecido. Lo que está válido es el pacto de la sangre de Cristo por el pecador. Eso es lo que queda establecido, ¿verdad? En este tiempo de Cristo para acá, se abolieron los rituales. El sacerdocio fue abolido. ¿Por qué? Porque la ley ritual fue abolida. La ley moral no fue abolida, pero sí fue abolida la ley ritual. Lo que estaba establecido como rito, de cómo se tenía que ofrecer un rito, qué se tenía que hacer, quién lo tenía que ofrecer, todo eso quedó abolido por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por ende, este pacto que no era para los que no fuesen judíos, sino solamente para la descendencia de Abraham. Como ellos no aceptaron a Cristo y han mantenido, ¿verdad?, una práctica esperando al Mesías que le había sido anunciado, que le había sido profetizado, pero aunque vino a ellos, pero ellos no le recibieron, todavía siguen esperando al Mesías. Por tanto, mantienen todavía la práctica de la circuncisión en medio del pueblo hebreo. Los judíos todavía practican la circuncisión. ¿Por qué? Porque no aceptaron el sacrificio de Cristo. Pero para nosotros, hoy día, que no somos judíos, no descendemos de linaje sacerdotal tampoco, pues no tenemos por qué preocuparnos por ese pacto, porque sabemos que fue abolido por la sangre de Cristo, que no hay que hacer ningún tipo de este sacrificio, sino que ya Cristo estableció un sacrificio por nosotros. Y el pacto fue con Abraham hasta la descendencia de él, hasta el tiempo de Cristo. Y ahí seguimos con la parte histórica, que Dios establece que su promesa será cumplida en el linaje de Sara. O sea, es decir, en Isaac, como dije ahorita, y Sara significaba princesa. De ahí en adelante hay un aspecto narrativo desde el tiempo en que nace Isaac hasta el tiempo
en que entran al pueblo o al terreno de Egipto. Pero hemos estado viendo que a pesar de los propósitos de Dios para con Abraham y su descendencia, que Dios en todos los tiempos siempre ha tenido a quien escoger, conocemos la historia de lo que le costó andar con Lot. Tare murió, pero sigue arrastrando a Lot cuando Dios le había dado unas instrucciones de lo que tenía que dejar. Abraham se vio exponiendo su vida en el marco histórico, expuso su vida por rescatar a su sobrino Lot y las propiedades de Lot que habían sido tomados cuando Sodoma y Gomorra fueron invadidas por cuatro o cinco reyes, no recuerdo bien exactamente, 4 o 5 reyes que invadieron, ¿verdad?, aquellos terrenos de Sodoma y Gomorra y llevaron cautivo a Lot con todas sus propiedades y su familia. Y cuando llegó la noticia ante Abraham, dice que armó 300 hombres que tenía entre su servidumbre y amistades y salieron a pelear exponiendo su vida, exponiendo que no se pudiese cumplir la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque estaba cargando algo que Dios no lo había mandado a cargar. Más adelante vemos también a Abraham intercediendo ante Dios por Sodoma y Gomorra. Dios mandó a destruir esas 2 ciudades, ¿verdad?, por el pecado grande que había en esas ciudades. Que el pecado dice que había llegado hasta el cielo y la Biblia describe el tipo de pecado que se llevaba. Pero vemos que Abraham empieza a interceder, a tercar con Dios. Si encontrara 50 personas allí justas y dignas, tendría misericordia de ellos. Fue bajando y bajando el número hasta 10. Teniendo Dios misericordia, se mantuvo escuchando y si hubieran 5. Pero Dios sabía que aquel pueblo se había alejado completamente su corazón de lo que era la relación de Dios con el hombre. Entonces, Él se mantiene intercediendo para que Dios tuviese misericordia de aquel pueblo, porque allí vivía su sobrino Lot, que se había extendido, ¿verdad?, y había establecido su morada en medio del pueblo de pecado. Siempre las cosas que pasan en nuestra familia siempre nos duelen, siempre nos van a afectar. En la parte humana siempre nos van a afectar. Hay personas que viven una vida libre y son mayores de edad, pueden tomar sus propias decisiones, pero como seres humanos nos va a afectar en nuestras emociones. Pero tenemos que comprender que no son las decisiones de nosotros, sino que son las decisiones de otros. Y hay veces que se mete la mano en el fuego y nos quemamos por las malas decisiones de otras personas. Así podemos entender la historia de lo que sucedió a Abraham arrastrando con su sobrino Lot. La descendencia de Lot, vemos que cuando Dios lo fue a destruir esas ciudades, mandó 2 ángeles que los sacaran a ellos de allí. Y dice que los tuvieron que tomar a prisa. Los novios que estaban comprometidos con las hijas de Lot no creyeron. Los ángeles le dijeron a Lot que tomara a su familia y tuvieron oportunidad, ¿verdad?, los que ya estaban comprometidos con las hijas de Lot, pero ellos no creyeron y no quisieron estar dispuestos a dejar lo que estaban viviendo y lo que se practicaba. Pero entonces dice que los ángeles tomaron a prisa a Lot, a su esposa y a las 2 hijas, las tomaron de mano y caminaron a prisa con ellos porque rayaba el alba y Dios tenía el propósito de destruir aquella ciudad. Dice que cayó fuego y azufre del cielo y las destruyó. Eso está en la palabra de Dios. Las ruinas de Sodoma y Gomorra han sido encontradas y sabemos lo que hay allí. La palabra de Dios no miente. Históricamente y científicamente se ha dado, ¿verdad?, la certeza de que todo esto fue real. ¿Qué pasó? Había unas instrucciones cuando Dios sacó a Lot y su familia y le dijo que no miraran atrás. La mujer de Lot, en su curiosidad, desobedeció mirando hacia atrás. Muchas veces nosotros miramos lo que hemos dejado atrás cuando venimos a los caminos del Señor. Muchas veces llegan los recuerdos de lo que yo hacía, de lo que yo practicaba, y comenzamos a mirar lo que dejamos atrás. Cosas que tal vez nos gustaban, cosas que nos causaban placer, cosas que las disfrutábamos cuando lo hacían, porque siempre le he dicho a la iglesia que el pecado gusta. El pecado es algo que gusta, por eso es que tanta gente lo practica. El pecado es algo que gusta. Entonces muchas veces en los caminos de Dios, cuando hay cosas que tenemos que dejar de nuestra vida, cosas que nos atrasan, que no nos dejan acercarnos a Dios, que nos cohíben de alcanzar la salvación, comenzamos nuevamente a mirarlas. Y hay quienes, como yo digo, tienen el recuerdo todavía guardado.
Hay gente que tienen escondido en su closet, en algún rinconcito, prácticas del pasado, cosas que lo conectan con lo que era su pasado y lo tienen como amuleto, ¿verdad? Recordando, cuando abren su cajoncito, ven eso, se acuerdan de lo que hacían antes o qué es lo que esa cosita tal vez insignificante para nosotros represente para ellos. Representa la conexión con el pecado, con su viejo hombre. Entonces nos pasamos muchas veces mirando hacia atrás, mirando lo que dejamos atrás, mirando lo que hacíamos antes. Ay, pero yo antes hacía esto, ay, pero yo antes hacía aquello. Y ese antes no nos deja avanzar hacia Dios. La mujer de Lot miró lo que había dejado hacia atrás y dice que se convirtió en una estatua de sal. ¿Qué pasa con la sal? Usted pone la sal a la intemperie y cuando llueve, la sal se disuelve. No estoy diciendo, bíblicamente no establece qué pasó con la estatua de sal, pero dice que se convirtió en una estatua de sal y la sal se disuelve con el agua. O sea, lamentablemente aquella mujer quedó a mitad del camino cuando se pudo haber salvado. ¿Por qué? Por mirar atrás, por mirar lo que había dejado, por mirar lo que estaba perdiendo. Triste y lamentablemente no seamos tú y yo un ejemplo vivo de esa experiencia. Las consecuencias del arrastre, mire, de la descendencia de Lot quedó solo con sus 2 hijas. Se metieron a vivir en una cueva y aquellas 2 hijas echaron la mente a correr y dijeron, wow, solamente quedamos nosotras y papá y no vamos a poder tener más hijos, no vamos a poder tener hijos nosotras, vamos a quedar jamonas, no vamos a tener con quién casarnos, no vamos a tener hijos. Echaron su mente a correr en las cosas materiales, no en el plan y propósito de Dios. Entonces dice que embriagaron a su padre y la mayor se acostó la primera noche con él y la segunda noche se acostó la hermana menor. Dice que ambas quedaron embarazadas de su propio padre. Pero dice la palabra que él no se dio de cuenta ni cuando se acostaron ni cuando se levantaron, porque estaba tan embriagado que fue algo que ellas programaron y tuvieron hijos de su propio padre. Pero las consecuencias para la promesa de Dios fue que de ahí salió Moab y de ahí salió Ben-Hadad. ¿Qué salió de ahí entonces? De ahí salieron precisamente los moabitas y los amonitas, que fueron enemigos del pueblo de la promesa de Dios, de la descendencia de Abraham. Bastantes problemas, bastantes dolores de cabeza, bastantes situaciones difíciles que tuvieron que enfrentar la descendencia de Abraham. ¿Por qué? Por la desobediencia de cargar con lo que no tenía que cargar. Ese linaje fueron malísimos, los amonitas y los moabitas. Muchas guerras entre el pueblo de Israel contra ellos, que eso más adelante lo marcamos en la historia. Y de Israel salen las 12 tribus o patriarcas que componen la nación de Israel. De Isaac, el hijo de Abraham, y de Sara, entonces sale Jacob, que más adelante Dios le cambió el nombre de Jacob, que quería decir usurpador, le cambió al nombre de Israel, el que lucha con Dios. O sea, en un principio el hijo de Isaac se llamaba Jacob, que quería decir usurpador, y en la historia nos dice que nació gemelo con su hermano Esaú, pero no podemos entrar en todos los marcos de la historia porque no vamos a salir nunca de Génesis y queremos llegar hasta Apocalipsis. Dios le cambió el nombre al que lucha con Dios, Israel. Si usted se llama Israel, sepa qué es lo que significa ese nombre, el que lucha con Dios, nieto de Abraham. Y de ese personaje Israel salen las 12 tribus o los 12 patriarcas que componen la nación de Israel. Y esa será una historia para la próxima. Así es que, amados hermanos, espero que este programa te haya sido de ayuda, que te sirva para capacitarte en la palabra de Dios y te sirva para llegar al cielo, para cumplir con los propósitos de Dios y llegar al cielo, que es el propósito que nosotros tenemos. No sé si haya alguna petición especial. Hermano Gadi me había pedido, ¿verdad?, que estuviésemos orando por Aurelio. Yo no lo conozco. Gadi sabe quién es, él conoce la situación de necesidad de esta persona, pero ahora en este momento yo voy a estar haciendo una oración y luego estaremos concluyendo este programa.
Padre amantísimo, Dios del cielo y de la gloria, te doy gracias, mi Dios, porque me has permitido, Señor, llevar el pan de la enseñanza, Dios amado, Señor, a los que tú, Señor, me has llamado y para los que tú me has capacitado, Dios amado. Ahora te pido, Señor, por este varón Aurelio. Yo no lo conozco, Señor, pero tú conoces la situación, mi Dios. Tú conoces la situación, Señor, que está enfrentando, Dios amado, Señor. Lo presentamos delante de ti, presento sus hijos, Dios amado. Que tú seas glorificándote en ellos, mi Dios. Que tú seas obrando, que tú seas tocando esos corazones y seas ministrando, Señor, en esas vidas, Dios amado, Señor. Para que pueda haber paz y felicidad, mi Dios amado, Señor. Y para que tú te glorifiques y llegue la salvación a sus vidas, Dios amado. Están delante de ti, que tú hagas conforme a tu propósito. Si alguna vida, Señor, que está conectada tiene, mi Dios, una necesidad particular, que conforme a la fe, Dios, que ponga en este momento, Señor, se ha hecho, Dios. Si hay, mi Dios, una necesidad particular en este momento, Dios, que tú respondas a esa fe, mi Dios, y que tú seas el que te glorifique y seas tú el que levante los testimonios. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Dios amado. Amén. Amén, amén. Ahora por Dios, también la oración por Richard Armando, que ha estado enfermito en estos días. Y queremos recordar, ¿verdad?, que este programa se ha estado transmitiendo a través de Una Vida para Cristo por Facebook y Una Vida para Cristo FM490.com para todo el mundo que quiera conectarse. Estaremos aquí, ¿verdad? Hay programación durante la semana. Prácticamente hay 24 horas al día a través de Una Vida para Cristo FM490.com. La emisora está como bendición para el pueblo de Dios. Música grata para nuestros oídos, ministraciones gratas para nuestras vidas, testimonios gratos para fortalecernos, y Dios seguirá, ¿verdad?, ministrando y haciendo. Damos gracias en este momento al hermano Gadi y la hermana Ana, que son los administradores, dueños de esta emisora. Le damos gracias a Dios por esta bendición que le ha dado, y estaremos orando para así despedirnos en esta noche. Padre amantísimo, mi Dios, en este momento te presento a Richard Armando, Dios. Tú sabes que esta tarde oraba por él, mi Dios. Que seas tú, Señor, poniendo tu mano, Dios amado. Que seas tú poniendo tu mano, Señor, que yo te pedí esta tarde con fe, mi Dios. Que yo llegue y pueda encontrar ese testimonio precioso de que tú te glorificaste, porque tú marcas la diferencia, Dios amado, Señor. Ahora te pido, Dios, que al salir de aquí tú seas conmigo, guardándome en el camino, y que la paz, el amor tuyo y la bendición tuya siga en este hogar, Dios. Que sigas tú bendiciéndole, Dios, y que nada le falte. Tú conoces los gastos que lleva, Señor, esta emisora, Dios, pero hasta el día de hoy, Señor, tú le has suplido. Sigue tú glorificándote, sigue tú ministrando, pues tuyo es el poder y la gloria. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amados hermanos, que Dios le bendiga. Mi amada esposa, nos vemos ahorita. Que Dios te bendiga, te amo de manera especial. Iglesia del Cedro, te amo, eres mi corazón, los amo, que Dios sabe cuánto. Así es que Dios les bendiga ahora y siempre. Gracias.